Pensemos en esto un segundo. Cada decisión que tomamos todos los días es como poner un ladrillo en la casa que es nuestra vida y nuestra familia. O, por el contrario, es darle un golpe con un mazo. Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo se ve esa construcción y también esa demolición, a través de 3 legados que nos dicen mucho. Y bueno, este proverbio es como nuestro punto de partida. Pero, a ver, ¿qué significa eso en la vida real? O sea, ¿cómo se ve una persona sabia construyendo su casa o una necia derrumbándola con sus propias manos? Porque al final de eso se trata, de decisiones que terminan definiendo toda una vida. Para entenderlo mejor, vamos a hacer algo interesante. Nos vamos a sumergir en 3 historias, 3 casos de estudio, por así decirlo, sacados de textos muy antiguos. Y lo fascinante es que son historias de mujeres cuyas decisiones, para bien o para mal, dejaron una huella imborrable, que resonó por generaciones. Arranquemos entonces con la primera, Rebeca. Miren, su historia es de esas que te atrapan desde el inicio, ¿eh? Empieza con una promesa tremenda, un acto de fe que es, wow, casi de película. Pero, y aquí viene lo interesante, algo pasa en el medio, algo la cambia y la lleva por un camino que la verdad nadie se imaginaba. Es que, fíjense en este contraste. Es brutal. La fuente nos la pinta al principio como una joven ejemplar llena de potencial, pero al final del camino, ¿qué tenemos? Una persona rota, amargada. El giro es tan de 180 grados que la pregunta es obvia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué la llevó a ese punto? A ver, su vida es como una montaña rusa de momentos clave. Empieza con una fe ciega, o sea, lo deja todo por una promesa. Después, aguanta casi 20 años de espera. ¡20 años! Y encima recibe una profecía directa. Y sin embargo, justo en el momento de la verdad, cuando más tenía que confiar, decide que no. Decide que tiene que actuar por su cuenta. Y esa decisión lo cambió todo y la arrastró a un final terrible. Y aquí volvemos a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que alguien que demostró tener una fe tan grande termina así, manipulando a su esposo, a sus hijos y en esencia convirtiéndose en la demoledora de su propio hogar desde adentro? Bueno, lo que sugiere el análisis es que Rebeca vio que su esposo, Isaac, iba a hacer algo que contradecía la profecía. Y ahí, el miedo y su claro favoritismo por uno de sus hijos la llevaron a actuar. En vez de decir, ok, voy a confiar, dijo, no, tengo que hacer algo. Tomó las riendas. Y lo irónico es que, en su intento por ayudar a que se cumpliera el plan divino, terminó rompiendo su familia por la mitad. Y esta frase, miren, lo clava, lo resume perfectamente. Sus acciones, que a lo mejor en su cabeza tenían una buena intención, terminaron siendo el mazo que derribó su propia casa. ¿El resultado? Pura tristeza y una familia dividida. Entonces, con Rebeca ya vimos un modelo de demolición, por así decirlo. Ahora pasemos a su sobrina, Raquel, porque con ella vamos a ver que esa misma tendencia a destruir puede venir de otro lado, de una emoción que todos conocemos y que es súper poderosa, los celos. Ojo con esta frase que nos da la fuente porque es clave. Había un poco de la tía Rebeca en ella. Uf, esto nos dice que esa maña de manipular, de querer controlar todo en lugar de soltar y confiar, parece que era algo de familia. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Teníamos a las 2 hermanas, Lea, que podía tener hijos pero no sentía el amor de su esposo, y Raquel, que tenía todo el amor de Jacob pero no podía tener hijos. O sea, cada una quería con todas sus fuerzas lo que la otra tenía. Y esa envidia, esa rivalidad, fue un veneno que contaminó todo por años. Es que escuchen esta frase que le dice a Jacob, es desgarradora. Dame hijos o si no, me muero. Imaginen ese nivel de desesperación. Su valor como persona, su identidad entera, estaba atada a la maternidad. Y eso la cegó por completo. No podía ver la bendición que ya tenía, que era el amor de su esposo. Y aquí la fuente nos presenta una idea súper interesante, el concepto de los ídolos ocultos. Y no estamos hablando de estatuas de oro o piedra. Hablamos de esas obsesiones, esas cosas que ponemos en un pedestal por encima de todo, por encima de la honestidad, de la familia, y que usamos para forzar las cosas a nuestro favor. Y el caso de Raquel lo muestra clarísimo. El resentimiento con su padre, la rivalidad con su hermana, todo eso le empuja a robar unos ídolos de su padre. Y no es solo el robo, es la mentira para ocultarlos, todo para que su hijo José tuviera la ventaja. Ese acto, ese ídolo secreto en su corazón, plantó una semilla muy peligrosa en su familia para el futuro. Ok, vamos a dar un giro de 180 grados. Ya vimos 2 casos de demolición. Ahora vamos a conocer a Ruth.
Y ella es todo lo contrario. Ella no es la demoledora, es la arquitecta. Es la que construye, y lo más increíble es que construye sobre ruinas, en medio de la peor tragedia. A ver, pongámonos en su lugar. El panorama de Ruth no podía ser más negro. Extranjera, viuda, lo había perdido absolutamente todo. Su futuro era un lienzo en blanco completamente vacío. Estaba parada en una encrucijada, sin nada en los bolsillos, solo con una decisión por delante. Y en ese cruce de caminos no estaba sola. Estaba con su cuñada, Orfa. Y Orfa tomó la decisión lógica, ¿no? La que quizá cualquiera hubiera tomado. Volver a casa, a su gente, a lo seguro. Pero lo de Ruth fue otra cosa. Fue una decisión radical. Puso la lealtad por encima de la conveniencia y la fe por encima de toda lógica. Y todo se resume en estas palabras, que son la piedra angular de su legado. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¡Wow! Con esa frase, Ruth no está eligiendo solo seguir a su suegra. Está eligiendo una nueva vida, una nueva identidad, una nueva fe, y lo más fuerte de todo, lo hace sin tener la más mínima garantía de que algo bueno saldrá de ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo construyó su casa? Bueno, no fue con un plan súper elaborado ni nada por el estilo. Fue con acciones chiquitas, del día a día. Su lealtad no fue solo de palabra. Se vio en su humildad para hacer el trabajo más bajo, en su esfuerzo, en la confianza que puso en su suegra. Ella no intentó controlar nada. Al contrario, se entregó a la situación con fe. Y fue precisamente esa entrega, esa fidelidad, la que convirtió su tragedia en un legado para la historia. Bien, cuando ponemos estas tres historias una al lado de la otra, empieza a verse un patrón súper claro sobre el poder que tienen nuestras decisiones y sobre todo, de dónde vienen esas decisiones. Y fíjense en esto, porque es la clave de todo. La conexión es directa. Rebeca actuó por miedo y control. ¿Y qué consiguió? Separación. Raquel se movió por celos y ambición. Resultado, conflicto. Pero Ruth eligió la fe y la lealtad. ¿Y qué construyó? Un legado de honor. Es clarísimo, la motivación que está detrás es la que define el resultado final. Y aquí está el gran aprendizaje, me parece. Al final, no se trata tanto de lo que nos pasa por fuera, de las circunstancias, se trata de lo que nos mueve por dentro. Las decisiones nacen del miedo a perder, a no tener, o nacen de la fe, del amor, de la lealtad. Porque parece que la respuesta a esa pregunta es lo que determina si terminamos siendo arquitectos o demoledores. Y es que, al final del día, todo se reduce a esta simple pero poderosísima idea. La vida es una decisión. No una sola, claro, sino la suma de cientos de pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Cada una de esas decisiones es como una palabra que vamos escribiendo en la historia de nuestra vida. Estas tres historias que vimos son como un espejo. Y la pregunta que queda en el aire ya no es sobre ellas, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué historia estamos escribiendo nosotros? ¿Qué narrativa estamos construyendo con cada pequeña elección?